Aguafiltro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Ha llegado el momento de recibir a Pedro Sánchez y su próximo caso. Ya vamos por el 5º capítulo de Iter Criminis, Camino del Delito. Y Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Perdona, Pedro, a mí me gustaría recordar, Yuyu, que recordara a nuestros oyentes que pueden ver todos los episodios en la página de... Sí, tenemos una nueva página que se llama Iter Criminis dentro de Facebook, donde vamos colgando todos los episodios uno por uno de cada semana y podéis escuchar uno detrás de otro todo lo que queráis sobre estos casos criminólogos que nos trae Pedro Sánchez, que lo cuenta tan bonito y tan bien. Muchas gracias, como digo, feliz lunes a todos. Para mí los lunes son un día importante de toda la vida. Yo estaba deseando que llegara, porque yo no sabía que este hombre había sido sí, lo que vas a contar ahora. Es un caso poco conocido por los sevillanos, con un personaje tan admirado por todos como es Aníbal González. Nos vamos a centrar en el año 1920. En el año 1920, como me gusta decir siempre, perdón el teléfono, en España se matricula el primer vehículo en Madrid. Y además, en el año 1920, en Estados Unidos, se realiza la primera demostración pública de radio en Pensilvania. Pues nace la radio en América en ese año. Digamos que se hace la primera demostración pública para que todo el mundo pueda ver. Esto viene de más atrás. Efectivamente. Pero se hace la primera demostración pública de cómo funcionaba. Nos vamos ahí a Sevilla, en un momento de huelga de la construcción. Recordemos que eran los previos a la Exposición Universal del 29 y a un atentado, un intento de asesinato contra Aníbal González Álvarez Osorio. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Que se podía atentar contra tal personaje tan ilustre que la fama nos ha llegado hasta nuestros días. Yo aquí hago una comparativa entre la exposición del 29 y la exposición del 92. De la exposición del 29, evidentemente nos queda la Plaza de España y como personaje Aníbal. De la exposición del 92 nos queda esa maravillosa recuperación de la Cartuja, pero ¿qué personaje nos queda? Curro. Así que fíjense la importancia de Aníbal. ¿Quién fue? Aníbal González Álvarez Osorio, con 35 años, lo eligen como director de la exposición iberoamericana. Corría el año 1911 cuando empezó a ser el principal referente de la arquitectura regionalista de Sevilla. En 1920, año del atentado, año que intentan matarlo a tiros en el centro de Sevilla, ahora iremos dando más detalles, era presidente de la Asociación de Arquitectos de Andalucía y el vicepresidente del Ateneo de Sevilla, casi nada, en esos años. ¿Quién intenta quitarlo de en medio? ¿Quién intenta matarlo? El atentado había sido llevado a cabo por 4 anarquistas que pertenecían al sindicato de peones de los albañiles, y dentro de ese sindicato había un grupo radical que se denominaban la banda de los Charlock. Charlock, terminado en C. De los Charlock. Vale. ¿Qué motiva? O sea, ¿cuál es el móvil? ¿Por qué? Las juntas de albañiles publican un manifiesto en el que se decía que los arquitectos eran los responsables de que el gremio no hubiese conseguido sus objetivos,
mejoras laborales, subida de sueldo, descanso, asistencia médica, y culpaban al gremio de los arquitectos. ¿Cómo intentan quitar a este hombre de en medio? Con un arma de fuego, con un arma corta, con una pistola. Las crónicas dicen que se realizan 2 disparos, otras crónicas, Pepe, dicen que 3. Difícil de determinar porque, entre otras cosas, en un tiroteo, como no lo tengas en cuenta, pierdes la noción del tiempo, del espacio. 2, 3. El personaje. Nos vamos a centrar un poco en el personaje que nos merece la pena. Arquitecto que nace en Sevilla, que se forma en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde acaba sus estudios en 1902. Alfonso XIII era el que reinaba por aquellos entonces en España. La obra del magnífico Aníbal González es muy reconocida no solo por los sevillanos. Él realiza casi 200 proyectos en la mayoría del territorio nacional, proyectos que van desde la Plaza de España como su obra culmen, hasta un panteón en el cementerio, pasando por una iglesia en una pedanía pequeñita que se llama San Ignacio del Viar. Perdona, sigue. Es que, verás, sí, que yo no sé cómo los documentos, el que hizo esa iglesia fue el hijo. Sí, pero en la El iglesia hijo. sí, pero el pueblo está... El hijo. Pero él la deja proyectada. Es decir, él deja dibujado, proyectado, muchas cosas que no consigue llevar al frente por lo que ahora vamos a decir. Pepe, por lo que ahora vamos a decir. El barrio de Heliópolis. Heliópolis, donde hace vivienda para trabajadores. Al trabajador. O sea que era un tipo curioso. Curioso. En 1911, tras un concurso, le adjudican el cargo de director de las obras de la muestra iberoamericana. Es decir, gana el concurso con mucha facilidad porque conocía de los gustos de esta tierra. En 1926, por las presiones internas, decide dimitir. Recordemos que en ese periodo en España estaba la dictadura de Primo de Rivera. Y el 9 de mayo de 1929 se inaugura la muestra. 20 días más tarde, Aníbal González fallece de muerte natural, por lo que a mí me ha llevado eso a pensar que le fue la vida en ello. A Aníbal González le fue la vida en ello. En la Plaza de España, casino que lo proyecta él, pero lo terminan otros arquitectos, porque como hemos dicho, dimite en el 26. Según cuentan las crónicas, se trataba de una persona afable, cercana al obrero, a los que no duda en visitar cuando él se entera que están pasando por una mala época, que han tenido un accidente laboral, que están enfermos. Él los visita en sus casas y se les ofrece a lo que le hiciese falta. Una cosa curiosa que me ha llamado mucho la atención, que aquí nos dice que era una persona vocacional, había nacido para la arquitectura, para la construcción, es que igual que su mascota, que su sombrero de ala cortita que llevaba en el bolsillo siempre un metro de albañil, un flexómetro. Es decir, no es casual, su obra no es casual, medía al centímetro, era un enamorado de su trabajo. El atentado, ¿qué ocurre? Nos vamos a centrar en el hecho, en qué ocurre. España se encuentra... Nos quedan 30 segundos para llegar a patrocinadores. Sí. Entonces yo creo que si dejamos el atentado para entrar detrás de los patrocinadores... Déjame que deje la intro de esta, que es ya. Venga. Se encuentra España en un momento convulso dentro del denominado trienio bolchevique, que fue de 1918 al 20. Y ahí lo dejamos, en el trienio bolchevique.
Aguafiltro patrocina este espacio. De vuelta ya. Como decimos, España se encontraba en un periodo convulso. El periodo llamado después el trienio bolchevique explota en Cataluña. Nos podemos un poco hacer eco de lo que hoy en día está ocurriendo. Claro, pero desde mi punto de vista, después de la lectura histórica, el movimiento obrero salta con razón por el hambre y por las injusticias que padecía. La influencia de aquel movimiento obrero llega hasta Andalucía, y en Andalucía donde tienen más calado son en las provincias de Málaga y de Sevilla, posiblemente porque era donde más mano de obra había. Las provincias de Málaga y Sevilla, como comentamos, fueron las más castigadas con tiroteos, explosiones, quemas de centros de trabajo, y esto iba todo contra la clase burguesa y contra el proletariado. Sevilla, como ya hemos comentado antes, operaba la denominada Banda de los Charlot, un grupo de unos 15-20 individuos que trabajaban a sueldo para organizaciones anarquistas que representaban a la mano de obra y tenían un sueldo de 20 pesetas día. Ellos cobraban, tenían su paga por llevar a cabo atentados. Previamente tenemos que decir que Aníbal González, que era sobradamente conocido, había sido estudiado, se le había seguido su rutina diaria, por lo que solo tenían que esperarlo. Como bien hemos hablado antes, Pepe y yo, no está claro el número de individuos que atenta contra él. Unos cronistas hablan de 2, Pepe me ha comentado 4. Es igual que el día concreto baila un poco. Unas crónicas te dicen que fue el 9 de enero, otras que fue el 10. Bailan un poco también. La historia en este sentido, bueno, han pasado 100 años y entonces baila un poco. Hay una cosa curiosa sobre este tipo de grupos, los llamados grupos de acción directa, como el que nos ocupa, que echaban a suerte a quien le tocaba atentar. Se reunían y sorteaban. Te va a tocar a ti, a por él. Utilizaban el término pistolerismo. Eso fue un término que se acuña en esa época cuando se atentaba contra las personas utilizando un arma de fuego. En este caso, un arma corta, una pistola, posiblemente del 9 milímetros corto, posiblemente, que era lo que se utilizaba ya en esa época. Pedro, en esa época no estamos hablando de balas de proyectil, estamos hablando... Ahí ya, no, sí. Ya, sí, ahí ya había sí, balas de proyectil. Sí, estamos... Bueno, sí, claro, más o menos la Primera Guerra Mundial... Sí, el estamos 14, hablando sí, de... ya había, sí. Estamos hablando de un cartucho metálico compuesto por la punta, que es la bala, y la vaina metálica. Ya. Estamos hablando de otra cuestión que sé por dónde va con el duelo del Marqués de Pisman. Sí, claro, otra cuestión. pero Eso era otra cuestión. Era otra cuestión. El día 9 o 10 de enero de 1920, el responsable de las obras de la Exposición Universal de 1929 sufre un atentado en las proximidades de su casa, en la calle Monsalves, cerca de la plaza del museo. Vale. Llega desde el Museo Alfonso XII. Unos dicen que salía de casa para ir al trabajo, otros dicen que regresaba del ayuntamiento de negociar, de conseguir una subida de sueldo y mejoras sociales para los trabajadores. Ahí está.
Se le dispara 2 o 3 veces, ahí los cronistas bailan un poco también, pero es normal porque cuando se desarrolla un enfrentamiento armado, tu cuerpo cambia, se pone en guardia. Entonces es difícil contar los tiros. Hay un concepto policial que es los disparos por simpatía. Me llaman porque hay un tiroteo, yo llego con mi compañero y como estoy escuchando tiros, pego tiros. Ese es el concepto de pegar tiros por simpatía. Y además me pongo a pegar tiros y no sé cuántos pego. Todo eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando en el ámbito policial porque nos dimos cuenta de que ocurría eso. Digamos que te secuestrabas, entonces no es bueno para nadie. Nos hemos quedado en que no se puede concretar si fueron 2 o 3 tiros. El resultado es que Aníbal González sale ileso. Sale ileso por varias cuestiones. La suerte, evidentemente, la mala puntería de las personas que acometen contra él, el arma que pudiese ser que no estuviera equilibrada, que los elementos de puntería no estuviesen en condiciones, pero sobre todo porque un militar que pasaba por la calle en ese momento se hace eco de lo que estaba ocurriendo, saca su arma y repele el ataque, por lo que los Charlot ven una oposición armada y deciden marcharse a la carrera del lugar. Tenemos otra vez que recordar que había una huelga en el ramo de la construcción. Las juntas de albañiles habían puesto la diana en los arquitectos, por lo tanto solo había que ir a por el arquitecto más importante. El terrorismo, los atentados terroristas, el mundo del terrorismo, uno de sus pilares es la publicidad, la propaganda. La caída de las Torres Gemelas, además de la importancia y la gravedad que tuvo ese atentado, es la repercusión mediática que tuvo. Estos señores que dicen, vamos a ir a por la figura más importante. ¿Quién es? Aníbal. Vamos a por él. Resulta que se salva, consigue salvarse y al día siguiente la prensa apoya de manera incondicional a Aníbal y organizan una manifestación con muchos sevillanos españoles que pasan por su puerta en muestra de que estamos contigo, te apoyamos, continúa con tu obra. ¿Qué ocurre? La Sevilla de 1920 no estaba acostumbrada a atentados violentos. Eso conllevó que las autoridades le diesen importancia a lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué más allá motiva? Sevilla estaba cambiando a pasos agigantados. Nosotros pudimos vivir todos la exposición del 92 y recordamos ese muro de la Ronda que derriban y cómo Sevilla se vuelve a abrir el mundo. Pero ¿qué ocurría? Que era una ciudad inerme. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba desprovista de medios para defenderse. La sociedad no tenía medios, estaba sometida a las castas sociales de la época. Burgueses, proletariado, intermediarios, la propia iglesia era clasista. La corrupción en las altas esferas que no permitían que el trabajador pudiese prosperar. Y sobre todo se estaba modernizando, pero sin proyectos de modernización para el obrero. Eso es lo que motiva que se atente contra un personaje tan importante de la época y de nuestros días, porque fíjense ustedes, casi 200 proyectos que llevó a cabo, que otros los tuvo que terminar su hijo. Los obreros y su familia, como ya hemos dicho, malviven en patios de vecinos, en habitaciones de escasos metros,
Mientras que por otro lado las clases altas no dejaban de construirse mansiones. Ahí tenemos el legado de Aníbal por toda la ciudad. Aracena, que era un sitio escogido por los nobles, por la burguesía, para quitarse del caluroso verano. Hizo desde el casino hasta una cosa muy curiosa que era la antesala a la entrada de las grutas de las Maravillas. Eso es de Aníbal González. Lo que vemos aquel arco cuando entramos, de Aníbal. Por otro lado, debemos de hacer mención al carácter solidario, como hemos dicho antes, de Aníbal. Pero antes de esto, me gustaría comentar el dinero, el salario medio anual al año que tenía un obrero en España. En España, los salarios de la época oscilaban entre 780 pesetas, que pueden ser ahora unos 5 euros, al año, claro, y 1.680 pesetas que podía ganar, imaginémonos, el cargo más alto de una imprenta. Cuando un kilo de pan costaba 0,50 pesetas, o un litro de leche costaba 0,70 pesetas, para todo el año, ¿eh? Un kilo de patatas costaba 0,25 pesetas. Como artículo de lujo que hemos dicho que en este año se matricula en Madrid el primer vehículo, un Renault costaba 20.000 pesetas. Absolutamente inalcanzable para un obrero. Absolutamente. No existía clase media. Y el obrero estaba peleando por eso. El tema de este hombre, de Aníbal, como ya hemos dicho, tenía un carácter afable, era absolutamente desinteresado con el dinero, no era interesado para nada. Tanto es así que el panteón donde descansan sus restos fue construido tras una colecta pública que impulsa un diario donde unas personas dan dinero y otras personas aportan material de construcción para que se le pueda construir a este hombre un sitio digno como el que se merece Aníbal González. Al fallecer no tenía ninguna propiedad o fortuna, al contrario, según contaban, debía alguna que otra factura. Eso no quiere decir que la cercanía al trabajador, si cabe, lo pone más en el punto de mira de este. Me gusta, Miguel, lo que antes ha comentado, que él impulsa unos pocos de proyectos para trabajadores en el año 1913. Ya él se había dado cuenta que los trabajadores de la construcción vivían de mala manera con lo importante que eran, y impulsa el Porvenir Obrero con 16 casas en el barrio del Porvenir, que todavía están. Ciudad Jardín. Eso es, las casas propias, Ciudad Jardín, que son colectiva. 15, el mejoramiento del obrero, que es curioso, que además le ponía nombre característico, que dijesen, cuidado, esto es para vosotros porque os lo merecéis, y le hace 20 casas. O la práctica, con 21 casas. No consiguen abatirlo, como hemos dicho, pero sí es objeto de un atentado de personas a las que había defendido, a las que había dado y daba la cara por ellos, ante una sociedad absolutamente, digamos, sesgada. Estaba el rico o el pobre, no había clase media. Claro. Aquí cabe una reflexión, al final, una reflexión desde el punto de vista puramente criminológico, que nos tenemos que acordar del padre de la criminología, el italiano médico Lombroso. ¿Lo recuerdan? ¿Ustedes lo recuerdan, a Cesare? Lombroso, que hablaba sobre la sociología criminal. Trataba la miseria social como uno de los motivos principales de la delincuencia y el crimen.
Posiblemente Aníbal González fue objetivo del atentado por su cercanía a El Obrero, por su popularidad, pero también por sus relaciones con la burguesía. Era el arquitecto preferido de los ricos. Avenida de la Constitución está sembrada de construcciones de Aníbal. Por otro lado, como ya hemos dicho, los jornaleros que cometieron el intento de asesinato, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué piensan, pero me gustaría que participaran antes de que terminásemos, también fueron víctimas, en este caso, de la injusticia, del hambre, de las malas condiciones de vida a las que estaban sometidos, y además de la incultura. La incultura es un terrible enemigo del hombre y sobre todo de la inconsciencia de las masas. Fíjense ustedes este fin de semana lo que hemos visto por televisión en un montón de ciudades, la que se ha montado por el encarcelamiento de un hombre, de un artista. Bueno, de un artista, eso te de iba a un decir. artista. Sí, eso. bueno, de un artista. Es músico, es rapero, Sí, ya independientemente que él Si me permiten ustedes, escriba, pero yo bueno, tengo, yo yo no tengo pienso que sea artista. un recorte de prensa del periódico Nuevo Mundo, de fecha 16 de enero del año 20, que ponía atentado contra un arquitecto en Sevilla. El ilustre arquitecto don Aníbal González y Álvarez Osorio, autor del proyecto de la Exposición Hispanoamericana de Sevilla, ha sido objeto en dicha ciudad de un criminal atentado. Durante la noche del día 9 y al regresar el señor González a su domicilio, 3 desconocidos le hicieron 2 disparos a quemarropa. El agredido resultó milagrosamente ileso. Una de las balas atravesó el gabán por una manga. Como es casi de rigor en estos repugnantes delitos del terrorismo rojo, los perpetradores no fueron capturados, y eso que no buscaron para realizar la fechoría, lugar despoblado, sino por el contrario, una de las más céntricas calles de Sevilla, cual es la de Almirante Ulloa. El atentado causó gran indignación en la capital andaluza, y si me permite, y Yuyu puede poner la cámara, aquí están las señales, en los signos grabados y pintados en la fachada de la casa en que vive don Aníbal González y que se supone fuera una contraseña para el atentado. A ver si lo podemos ver. Le habían hecho un seguimiento, Claro. sí, previo. Es que, hombre, las marcas, yo me imagino, aquí vive fulano de tal. Bueno, Pedro ha yo- dicho que le gustaría Eso, vuestra yo te iba a opinión decir, en definitiva, Al respecto. en rápido, que definitiva, nos quedan menos de 10 minutos. Esta gente eran asesinos pagados, ¿verdad? Indistintamente tuvieran De la motivación, ¿verdad? la motivación, la penuria, esta gente eran asesinos pagados, lo mismo que los de ETA. Pero Pedro, O sea, que ahí no, si esta gente, o sea, que uno que diga, es que yo estoy pisoteado por ese hijo de puta y este le pega un tiro, que no es el caso, que Sí, son sí, gente no es el que caso. cobraban y eligieron Y hacían el trabajo sucio para otros. efectivamente. pero yo te pregunto, si Aníbal González era el arquitecto preferido de la burguesía, ¿cómo es que después de muerto no tenía nada? Ganaría bastante dinero, ¿no? Dentro de aquellas normas. Por lo dicho, porque era desprendido, porque se hacía cargo de sus trabajadores. Cuando él visitaba a un trabajador que sufría un accidente, no es como ahora, que tenemos los seguros sociales, los seguros laborales, el trabajador, su casa, su vivienda, su familia, se quedaba desprotegida. Yo creo que un hombre que no gustaba a ninguna de las partes, sino a los que pensaban penuria ni a la burguesía. Digamos que por su acercamiento, por su carácter, como dice él, y después por el alto cargo que representaba la ciudad, tendría que mezclarse también, Pero porque la burguesía lo requería en muchos actos o lo que sea. Entonces, yo creo que no le gustaba ni a uno ni a otro, y no se sabe quién lo produjo o quién Pero- le dio a esos asesinos a sueldo en ese... es penoso lo que ha hablado Pedro, porque Aníbal González se conoce como la Plaza de España, de la exposición Sí. del 29, Ujú. y esta casa que está diciendo, y qué pena que del año 92, Ujú. ¿qué queda de la exposición 92? Una ruina. Prácticamente derrumbado, ¿no? nada, algunos universidades. Estoy con Pepe, estoy con No Pepe. estoy de acuerdo con Y yo ustedes. tampoco. Estoy con Pepe. Y yo sé, Pepe, posiblemente lo que va a decir. A No ver, estoy de acuerdo yo- con ustedes. hay La una isla de la Cartuja está exactamente igual que estaba en el 92 y además con un montón de empresas, ¿eh? Bueno, un algunos parque pabellones empresarial, menos, ¿verdad? bueno, Algunos pabellones un menos. parque Aparte- empresarial de mucho cuidado, Y ¿verdad? aparte lo que ha dicho Pedro,
¿Ustedes os acordáis del puente que había cuando llegabas a San Jerónimo, que pasaba por, que se veía el Sí, cementerio sí, desde sí, abajo, sí, ¿no? sí, ¿Os acordáis el muro? Todo eso. Sí, pasaba el tren de la Pero sobre Claro, todo lo que ha todo quedado, eso. lo que ha dicho él, yo estoy de acuerdo. Lo que ha quedado de la posición de eso es el curro. No, yo te voy a decir no, una no, cosa, no, vamos a ver. no. Yo Hay creo- que recordar la infraestructura de autovías. Sí, de pero como autovías. personas relevantes, personas Espérate, importantes. yo que te voy a hayan decir trascendido. una. Sí, hombre. Jacinto Pellón. El río también se ha hecho más Jacinto navegable. Pellón. Verá, es que, curiosamente, nosotros somos, digamos, no mal nacidos, somos olvidados de la historia, y lo reconocemos años después, porque Aníbal González ha sido reconocido a partir de los años 50, 60. Hace poco que se Efectivamente, le hizo Lo mismo. Es que somos como tú dices, sí estoy de acuerdo yo. Hay un hombre que ha reformado un montón de cosas en el Alcázar de figuras y todo, y tiene la calle más fea que hay en Sevilla. Ese hombre se llama Belmondo Recta. Sí. Y ha sido un genio. De todos Es modos, que no, de lo to- que de sí todas que es verdad formas- que un siglo después continúan las revueltas, continúan Sí, el malestar la reverdía. social, Oye. apoyados posiblemente en la razón de aquellos años. Ahora me atrevo a decir que hay menos razón. Pero Menos que razón. más o menos se puede asemejar a lo que estamos sufriendo la pandemia, ¿eh? No, Que yo- cuando tú has dicho no, ahí pero- que lo estaban pasando mal los trabajadores, yo me estoy acordando del Sí, siglo que pero- vivimos y lo que estamos pasando bueno, ahora, ¿eh? Sí, pero No verás. tiene nada que ver, no tiene nada que ver. porque Yo yo- me distintos. refiero a como lo está pasando muchos obreros hoy en Mucho, día, pero ¿eh? sí, pero para protestar y para eso no hace falta que Y más que la alta contenedores. burguesía sigue en sus palacios, Sí, claro, ¿eh? Está muy bien, Eso. ¿sabes? Pero que no hace falta para eso Ignacio, dime. que hay más contenedores ni estrellarse No, la, como el violen- tonto la- ese la que se violencia estrella no, la violencia no, pero, en el cristal pero sí 5 es verdad veces. que el 29 era otra época, ahora estamos en otra época. Aníbal Pero- González ni gustaba a la burguesía ni gustaba al pobre, es la Ignacio, conclusión yo creo que que sacó Ignacio y yo. después Yuyu, el que no gran lo hemos maestro escuchado. Aníbal todo. González, yo creo que el Gómez de Miguel estaba mal visto por un lado y por otro. Y por otro. Estos señores no eran terroristas, eran sicarios, porque Sí, cobraban pero- por matar. Pero claro. si en definitiva, todo Sicario. terrorista es un sicario. Sí, ya, Pepe. Todo terrorista es un Un sicario. Yuyu, Yo creo de Tu que, reflexión perdona, que me un gusta segundito, de que aparte de lo que decía, que no se quedaba con nada porque yo vengo de un barrio bastante obrero, que es el Cerro del Águila, lo digo a boca llena y muy honrado, Gran barrio. gran barrio, y Aníbal González también ayudó a muchos obreros del barrio. De hecho, el Cerro del Águila tiene una calle que da por casualidad la Hermandad de los Dolores, pasa por Aníbal González a su huerta. Ole. Yuyu, O sea, fíjate si que el barrio quiere Aníbal González. reflexión de si quiere una comparativa, algo. Bueno, yo estuve escuchando el otro día en la primera, salió un hombre hablando del tema de Hassel, y él se planteaba reflexión, ¿no? Es decir, lo que estaba pasando tenía que hacer reflexionar tanto a la ciudadanía Sí. como a los políticos, A ¿no? las autoridades. Es decir, lo comparaba a la gente que había salido de Jaén a pedir, ¿no?, sus derechos porque habían perdido el tema este militar que le iban a poner y de lo mal que iba Jaén, ¿no? Pero como habían salido sin quemar nada y sin Llamar la atención. llamar la atención, pues ahora los políticos tampoco le echaban la cuenta. Sin embargo, los otros que habían quemado contenedores y eso, tenían todas las televisiones El lo harto. en lo harto. Es decir, que por lo tanto hay que hacer un punto de reflexión en cuestión a lo que A los lo que políticos hacen con nosotros, ¿no? Y por otro lado, pues las víctimas, ¿no? Las víctimas siempre hay que ponerlas por delante y no en un mundo donde la víctima va al hoyo y seguimos para adelante, ¿no? Pedro, ya que has dicho por Jaén, yo si puedes, ¿eh? Si no, si tú ves que no puedes, ¿qué es lo que ha pasado con los dos policías que le han pegado la paliza a este hombre en la calle? Eso Oh, no vamos a tener Eso ha tiempo. sido- hay en una Almería. investigación abierta. Rápido, 30 segundos. En Almería. Investigación abierta Pero- en Linares. Pero Linares, sí. ese acto que han hecho no deberían de haberlo hecho. O sea, Eh, tienen que haber eso, actuado de otra manera. Hay que verlo todo. Investigación abierta, Claro. hay que ver lo que dice el juicio, lo que dice la investigación, qué pasó antes de, Claro. ya que solo salen esas imágenes, pero no sabemos qué pasó ¿Qué antes pasó? o después. Claro. Es que ahora mismo investigación abierta. Yuyu, Bueno.